Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien, bienvenido a este espacio de conversación y de hablar entre amigos. Pues le comentaba a las personas que, bueno, primero que todo, para preguntar si nos están viendo bien, si nos escuchan. Es que no puedo hablar muy duro porque casualmente acá cerca están grabando un video, entonces me toca hablar susurrado. Entonces, pues bueno, pero yo quiero que la gente me vaya escribiendo si nos escuchan bien, si nos ven bien, mientras que vamos entrando en materia. Por favor, alguien que está en este espacio nos escribe, nos confirma. Bueno, mientras que nos van confirmando, pues vamos entrando en materia. Le estaba comentando a las personas que teníamos como invitado, ya que esto fue fortuito. Este espacio, esa invitación fue el mismo día, ¿cierto, Andrés? Casualmente Sí. hoy. Curiosamente, hoy tuvimos esa sincronía de encontrarnos esta mañana, de conversar, de poder, eh, digamos que ultimar detalles y ponernos de acuerdo para que hoy estuviéramos aquí compartiendo toda esta información tan hermosa con tus seguidores, con los míos, con tantas personas que seguramente están interesadas en conocer en qué consiste la comunicación con los animales, la comunicación telepática con los animales. Imagínate, imagínate que todo es sincrónico porque casualmente ayer estamos hablando, no sé por qué llegamos a tu nombre con mi amigo de infancia, Cristian Salazar, y me mencionó, yo tengo un amigo que tiene la habilidad de hablar con las mascotas, y yo, ¿cómo así? Y dice, sí, se comunica con ellas telepáticamente, y yo de una dije, yo quiero tener ese invitado en mi espacio porque eso me parece un tema muy bonito. Y mira, todo se dio, eso fue el mismo día, hicimos la convocatoria y están los que tienen que estar. Mira, por acá está Víctor Henao que te conoce, acá está Rafael Villanueva, que es un amigo mío, entonces, pues bueno, entremos en materia. Antes de entrar en materia, sería importante que las personas que se están uniendo a este espacio sepan quién es Andrés Telles. Entonces, cuéntanos quién es Andrés, a qué se dedica, y después nos vas comentando por qué elegiste este camino y en qué momento se te desarrolló este don. Bueno, Andrés Telles es una persona común y corriente, es un ser humano que siempre tuvo preguntas, siempre eh, todavía las tiene de hecho, y todos los días busca respuestas. Es un ser humano que dentro de lo que concierne pues a mi profesión, ¿no?, o a mi oficio profesional, digámoslo así, estuve casi 30 años vinculado a las artes gráficas, soy diseñador gráfico de profesión, especializado en mercadeo, marketing digital, sitios web. También me dediqué al área editorial y al área de la fotografía. Todavía hago fotografía, todavía hago por ahí algunas cosas referentes al tema de desarrollo web, pero de un tiempo para acá, por motivación de amigos, de familiares, de personas cercanas, digamos que empecé a abrirme públicamente a trabajar desde la experticia, desde la experiencia, desde el conocimiento, a buscar ayudar a más personas y ayudar también a los animales. Tengo, digamos, o tuve la oportunidad, una oportunidad muy hermosa desde hace 20 años, 23 años ya, que tuve una perrita que llegó a mi vida y fue ella la que me empezó a despertar muchas inquietudes. Entonces empecé de manera autodidacta, leyendo, instruyéndome. En ese entonces no había todos los recursos tecnológicos que tenemos ahorita, que todo está al alcance, todo lo aprendes por YouTube o lo aprendes investigando fácilmente, encontrando respuestas y documentación en Internet. En ese entonces no. Y eso fue un desafío, porque era una perrita de raza labrador que me sacó canas, digámoslo así. Y en ese proceso justamente me impulsó a empezar a aprender desde el punto de vista etológico cómo funciona el cerebro de un perro, ¿sí? Y eso me llevó a experimentar, a trabajar con ella. Resulté teniendo unos resultados muy positivos y muy lindos con ella. Y ella fue la que puedo decir que me inspiró en este camino con los animales. Vengo más o menos ya, digamos, desde hace un poco más de casi 3 años dedicado directamente como a interactuar más con lo que tiene que ver con la rehabilitación canina, con el tema de conducta, etcétera, etcétera. Tuve la oportunidad también eh, de fundar un spa real para mascotas donde teníamos herramientas holísticas disponibles para los animales.
Entonces, allí encontrábamos la posibilidad de brindarle una experiencia diferente a estos perritos. En su mayoría eran perros, habían algunos clientes gatos, pero la mayoría eran perros, y teníamos la oportunidad de brindarle una experiencia completamente distinta. Ellos, desde el punto de vista, como les digo, etológico, sí, que es la parte que está más enfocada, digamos, en la psicología del animal. Ellos sufren una cantidad de situaciones muy negativas cuando van a la peluquería o cuando van al baño. Y justamente mi esposa y yo nos pusimos en la tarea de buscar las herramientas holísticas que pudieran complementar ese servicio y brindarles de verdad una experiencia positiva. Entonces, por diversas razones culminamos esa fase, digamos, la dejamos en un stand-by un poquito largo. Algún día creo que podremos retomar esa labor, pero ahora estoy directamente ya más entregado desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista del recurso de la comunicación telepática con los animales, a buscar ayudar, digamos, a mejorar la calidad de vida de los animales, y obviamente eso redunda en esa relación que tiene el humano involucrado, el humano que está encargado o responsable de ese animal, y todo el resto de la familia humana, y también el resto de manada, porque a veces los animalitos en casa comparten esa vivienda con otros, con gaticos, con otros animalitos, y todo ese, digamos, ejercicio que se logra a través de un primer punto como es la comunicación, empieza a derivar en unos cambios muy positivos en todo el hogar, tanto desde la especie animal como en la especie humana. Se ven resultados muy positivos en todo, A medida en todo que, este ejercicio. ok, Andrés, a medida que vas hablando, pues se me van ocurriendo preguntas, o sea, esa es la dinámica de esta conversación, poder como que las personas también aprovechen este espacio y puedan expresar sus inquietudes con respecto a este tema, y rompiendo como tabúes, porque pues este tema no es muy común, ¿no? O sea, normalmente, pues yo desde mi ignorancia, pues porque no conozco muy bien el tema, pero sí, pues todos creo que tenemos una conexión con los animales, ¿sí? Pero entonces, en este caso, por ejemplo, yo he escuchado mucho, no, es que los animales son el reflejo de los dueños. ¿Qué tan cierto es eso en, digamos, en los patrones de comportamiento, como en el tema de las neuronas espejo, los animalitos repiten o perciben la energía de acuerdo a la energía que tiene el dueño, así se comportan? ¿Eso es cierto? ¿Cómo se manejas tú ese tema? Ya que te Todas comunicas las con él. anteriores, todas las anteriores. A ver, aquí no podemos generalizar, ¿sí? Porque uno encuentra muchos casos con situaciones muy diversas. No me gusta generalizar porque se encuentran casos donde, para darte una perspectiva, y vamos a hablar en términos holísticos, en términos más espirituales, digámoslo así, me gustaría que obviamente esta conversación la podamos abordar dentro de una óptica, desde una óptica psicológica y desde una óptica también espiritual, porque están los dos contextos bastante conectados. Entonces, cuando se habla de esa similitud que hay entre el humano y el animal, es decir, cuando se dice que todo perro se parece a su dueño, por decirlo de alguna manera, hay componentes desde el punto de vista psicológico que sí hacen que el animal empiece a comportarse de manera muy similar a como lo hace el humano que está directamente involucrado con este animalito. Ejemplo, si empezamos, por ejemplo, a hacer una lectura del lenguaje corporal del humano, normalmente encontramos que el animal tiene ciertas similitudes con ese lenguaje corporal. De hecho, aquí vamos a hacer un mix. Desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista etológico y también instintivo del animal, ellos son animales que conviven en manada. Y digamos que de manera instintiva, el lenguaje que ellos tienen y que usan, siempre lo han usado y siempre lo usarán, será el lenguaje corporal, ¿sí? Entonces, el animal, por ejemplo, entre humanos nosotros tenemos ciertas reglas, cierta educación, cierta moral, y dentro de esos comportamientos humanos que uno puede decir correctos o incorrectos, están, digamos, ciertas claves de comunicación o ciertas partes de ese lenguaje. En los perros, por ejemplo, encontramos cosas que son totalmente opuestas al lenguaje humano. Ejemplo, si un perro está frente a otros dos animales y quiere pasar,
él pasa, él no pide permiso de ninguna manera, él simplemente empuja a los otros dos animales y esa es la manera en que él dice, permiso, voy a pasar. Si nosotros hiciéramos eso como humanos, habría un problema, ¿cierto? Porque estaríamos agrediendo ese espacio privado, ese espacio personal de esos otros dos seres humanos. Pero resulta que los perros también tienen espacio privado, espacio personal. Sin embargo, ese lenguaje ahí se sobreentiende como, hey, estoy pidiendo permiso y necesito pasar. Y no hay ningún problema con eso. Aquí viene un ingrediente muy interesante. ¿Qué pasa cuando el perro invade, agrede el espacio personal de otro perro? ¿Sí? Aquí podría uno pensar, ¿por qué el otro perro ataca o por qué el otro perro reacciona o por qué el otro perro hace una advertencia? ¿Tendrían ego los perros, acaso? No, los perros no tienen ego. Los animales de por sí no tienen ego. El ego es un aspecto implícito en el ser humano, que venimos aquí a tener esta experiencia en este plano y venimos, digamos, con esa programación egoica a experimentar emociones, a experimentar una cantidad de situaciones y tenemos que hacer un trabajo muy particular con ese ego. Yo creo que la mayoría de los que estamos comprometidos con todo ese entorno espiritual sabemos qué es el ego y cuál es esa batallita diaria que tenemos todos los días en contra de ese aspecto, no para dejarlo en cero, sino para aprender a interactuar y aprovechar justamente ese aspecto egoico, pero a favor no de mí, sino a favor justamente de un bien mayor o de un bienestar colectivo. En síntesis, digámoslo así, el ego es un aspecto humano y los animales no conocen, ni siquiera entienden lo que corresponde a ego desde ese aspecto instintivo de ellos. Entonces, cuando un animal reacciona con otro, no se puede considerar que sea algo egoico porque ellos no tienen ese aspecto. Simplemente reaccionan porque hay un desequilibrio conductual, sea por algún aspecto psicológico o algún aspecto energético, que hace que una energía contra la otra choquen e inmediatamente se genere esa reacción. Entonces, por ejemplo, allí te voy, digamos, enmarcando lo que uno puede percibir desde ese aspecto etológico. Esto que estoy hablando desde el punto de vista psicológico o etológico, la mayoría, o pensaría yo que tal vez todos los que se dedican a rehabilitar, los que se dedican a entrenamiento, ¿sí? Saben de qué estoy hablando y pueden confirmar eso. El animal tiene un comportamiento, un lenguaje, y cuando nosotros entramos a conocer ese lenguaje y a comunicarnos con ellos con ese lenguaje, el animal nos entiende perfectamente. El grave problema aquí es que los humanos no sabemos comunicarnos con el animal, ¿sí? Y, por ejemplo, ese tipo de cosas, yo no tengo ningún problema en hacer un toque suave sin que sea violento, sin que haya agresividad para pasar al lado de un perro y el perro entiende que se debe correr, ¿sí? Eso no es una agresión, eso no es una falta de respeto, al contrario, me estoy comunicando en su lenguaje. Ese es el lenguaje psicológico del perro, por ejemplo. Si vamos a hablar de la comunicación telepática, aquí ya estaríamos entrando en un contexto diferente. Entonces, resulta que, para responder un poco a esas preguntas iniciales, antes de que entremos ya de lleno en el tema de la comunicación telepática, sí hay, pues por eso te decía, sí hay un sí o hay una respuesta afirmativa a todas esas preguntas que me planteas. ¿Qué pasa desde el punto de vista psicológico? Sí, el animal empieza a absorber, a aprender y a integrar y luego interiorizar y exteriorizar posteriormente aspectos del ser humano porque el animal viene con esa configuración cerebral. Es un animal que convive en sociedad, le llama manada y para él los seres humanos también somos parte de su manada y empiezan a aprender por asociación desde el comportamiento humano. Entonces, si yo como humano soy una persona nerviosa, cuando salgo a la calle, mi perro automáticamente empieza a absorber ese comportamiento y a reflejarlo, ¿sí? Y aquí viene la parte chévere, la parte interesante. En términos energéticos, me imagino que en algunas conversaciones se habrá dado este tema y el que no lo sepa, pues aquí lo comparto. Energéticamente, digamos que todo en el universo es energía, absolutamente todo es energía. Cuando tenemos una emoción, las emociones vibran en unas frecuencias que pueden ser medibles y eso es energía. Las
emociones de culpa tienen una medida, las emociones de amor tienen otra, las de rabia, etcétera, etcétera. Esa energía el animal la percibe y esa energía el animal la integra de manera normalizada. Y he aquí también el agravante, porque si ellos empiezan a absorber aspectos psicológicos de nosotros por repetición, porque en el lenguaje corporal nuestro estamos enseñándoles eso sin saberlo, energéticamente estamos reforzando lo que psicológicamente ya les enseñamos. Entonces, ahí es donde empezamos a notar cómo la persona es perezosa, no sale a caminar, no pasa, y el perro es igual. El perro no se mueve, el perro le da pereza, el perro empieza a tener también a veces problemitas de obesidad, cosas por el estilo, porque empieza a replicar comportamientos del humano y cuando tenemos el recurso de la comunicación telepática, podemos comunicarnos con ellos y empezar a encontrar respuesta en todo esto que te estoy hablando. Ellos empiezan a responder también desde ahí. Ellos empiezan a decir, vale, sí, es que mi humano me enseñó eso, aprendí eso de mi humano. Ok, bueno, está de verdad que es súper interesante este tema y a medida que vas hablando el tiempo se va haciendo corto, pero quiero aprovechar porque pues o sea, le quiero decir a las personas que no es la primera vez, bueno, si Andrés está de acuerdo que se ha invitado una vez al mes porque de verdad que hay muchos temas por abordar, la verdad que sí. A medida que vas hablando se me van ocurriendo más preguntas, porque pues esta conversación es muy fluida, ¿no? O sea, no es algo organizado, una entrevista pues como el paso uno, 2 y 3. Pero entonces el tema es que se me va ocurriendo algo. Lo que pasa es que yo últimamente he notado que la gente está tomando conciencia del tema del respeto hacia los animales, ¿sí? Ya se ve mucho el tema de las leyes que han entablado, pues, para respetar la vida de los animalitos. Pero entonces, ¿qué pasa con esas personas, ya que tú eres psicólogo, terapeuta, que dicen, no, es que usted ha humanizado a ese perro o ese gato? O sea, por ejemplo, yo he visto personas que le compran pues ropa, zapatos, comida especial, o sea, que a personas que de pronto han pasado por un duelo, una separación, pueden llenar un vacío por la compañía de un animalito. Eso está ahí mezclado como muchos temas, ¿cierto? O sea, está el tema de la persona como tal, de llenar su vacío por la compañía de un perro, pero no es casual esa compañía de ese perro hablándolo espiritualmente, ¿sí? O sea, creo yo que ese animalito llegó a la persona de esa vida porque llegó para algo, ya que tú manejas el tema holístico, ¿cómo podríamos profundizar eso? Y quisiera hacer un breve paréntesis de algo que me pasó hace unos meses para que ya vayas entrando en el camino espiritual, que es el tema principal. Mira, a mí me encantan los animales, todo tipo de animales, pero yo no soy digo jocosamente, embelequera de estar adoptando cuanto animal vea en la calle. Pero resulta que por esos días está en un proceso de unas terapias de acupuntura y yo iba bajando por la buitrera de Cali, no sé si tú vives en Cali, ¿en qué ciudad vives? Sí, vivo en Y Cali. resulta que iba caminando en la montaña y se me vino la imagen, te lo juro, de un cachorrito. Y yo, qué curioso, un cachorro, yo por qué pensaría en un animal. Pero no, me pareció muy curioso, pero yo dejé pasar esa imagen, ese pensamiento. Y para resumir la historia, llegué a un punto donde vendían unos jugos porque era mediodía y el solazo era una cosa impresionante y yo tenía mucha sed y yo era como que, ay, ojalá me encontrara un punto donde hidratarme. Bueno, en fin, llegué a ese punto a hidratarme y habían varias personas consumiendo ahí líquidos y el muchacho que atendía estaba hablando con varias personas y dijo lo siguiente, dijo, yo le alcancé a entender que decía, alguien que me pueda adoptar un cachorro, y yo, ¿cómo así? Yo le dije, ¿será que me estará hablando a mí? Pero o entendí mal. Cuando me dijo, no, es a usted la que le estoy hablando, es que estoy regalando unos cachorros y saqué una caja como de 8 cachorros. Entonces a mí me impactó mucho, en ese momento se me erizó la piel, porque yo dije, esto es algo sincrónico porque hace unos segundos tuve en mente un cachorrito y justo llega esta persona y me dice, te regalo este cachorro. Entonces yo digo, ¿será que yo pensé, porque a mí me encanta el tema holístico y trabajo con esa herramienta, ¿será que el perro me llamó a mí o qué pasó allí? O sea, y fue tanta la emoción que yo adopté el perrito. Entonces, eso es como una breve historia para enfocar el tema principal. No sé, ¿tú qué opinas de esa experiencia que yo viví?
yo te pregunto algo y digamos que, discúlpame que me voy a meter un poco en algo que es bastante personal, ¿sí? Ujú. Sé que lo voy a hacer en un espacio, pero justamente eso me abre la puerta a hablar de qué es lo que se necesita para comunicarse con los animales desde este otro aspecto espiritual. Mi pregunta es, ¿tú eres consciente de tener clariconocimiento? Clariconocimiento, no, yo he escuchado clarisintientes y eso, pero clariconocimiento no lo había escuchado, la verdad. Pues te tengo noticias, lo Guau, tienes, ¿vale? A ver, guau. ¿Cómo es eso? Explícanos un poquito porque hay personas que es la primera vez en su vida que escuchan estos términos, que es clariconocimiento. ¿Cómo es que dices clariconocimiento? ¿Cómo? es una etiqueta, digamos lo que es una etiqueta Ok. para llamarle a una. Yo no, a ver, normalmente en el común denominador de nuestras sociedades se cree que las personas que ven cosas de otros planos, por ejemplo, o que ven seres, o que escuchan, o que sí que tienen ciertas habilidades, tienen dones. Y eso no es Ujú. así. Todos podemos desarrollar estas habilidades. A mi modo de verlo, son sentidos que están inactivos. A mi modo de verlo, son, así como tenemos tacto, olfato, tenemos todos los sentidos que ya conocemos, y tenemos algo que está inexplorado, digamos públicamente hablando de manera oficial, que es las famosas corazonadas o la intuición. Así como esa parte está inexplorada en muchas personas, pero hay otras que sí ya le han sacado, digamos, provecho a esa habilidad. Asimismo hay otros sentidos, ¿sí? Esas corazonadas en realidad son un lenguaje interno que estás teniendo con planos superiores, ¿sí? Lo que pasa es que esto hay que entrenarlo. A esto hay que, como ir al gimnasio, donde tú vas al gimnasio, haces unas rutinas, un entrenamiento, acá es igual. Acá si tú quieres desarrollar estas habilidades y potenciarlas, necesitas entrenamiento y necesitas unas conexiones muy, muy permanentes en, digamos, en lo que concierne a tu vida personal, en lo que estás haciendo con tu vida personal y cómo te estás relacionando con el resto del entorno y con entornos de otros planos. Me explico. Hay personas que, digamos, nacen con estas habilidades activadas, ¿sí? Entonces, normalmente escuchan, normalmente ven, normalmente, ¿sí? Y son personas que, por lo general, este tipo de aspectos espirituales se los callan, ¿sí? Claro. Y se callan porque es muy particular y es a veces hasta mal visto que uno exteriorice este tipo de cosas. Entonces se ven Total. como dones, se ven como algo fuera de lo normal, pero la verdad es que todos tenemos la capacidad de conectarnos con otros planos, de conectarnos con otro tipo de, digamos, de dimensiones. De hecho, nosotros somos multidimensionales, así como los animales. Lo que pasa es que los animales nos llevan mucho más Cancha. recorrido en ese sentido, sí, pero nosotros también lo somos. Entonces, en ese orden de ideas, para explicarte un poco lo que te pasó a ti, eso es algo que se denomina como una etiqueta. No creas que así se denomina. Esto puede tener otros nombres, pero se conoce popularmente como clariconocimiento. ¿El clariconocimiento qué es? Muchas personas sienten, estamos hablando de cualquier cosa y la persona dice, uy, yo sé que va a pasar tal cosa. Y es como si fuera algo profético, como que sienten que algo va a pasar y así sucede. Y no sienten una explicación lógica para eso. En términos cuánticos, digámoslo así, o en términos un poco más espirituales, ¿qué está sucediendo? Que tu mente se está conectando con tu corazón, están en una sintonía, estás en un plano de vibración o en una frecuencia vibratoria muy particular y accedes, haz de cuenta como que fuera una biblioteca de información. Es como si tú cogieras esa información y la sacaras de acá y la bajaras y la integraras en tu cabecita y desde esa mente sueltas luego esa información y dices, va a pasar tal cosa o me va a llamar fulano de tal y a los 5 o 10 segundos suena el teléfono y es esa persona, ¿sí? Esa es, digamos, ese es un recurso, esa es una habilidad que todos podemos desarrollar.
Entonces, seguramente en ti en ese momento lo que estaba sucediendo es que venías en un modo meditativo, porque es que uno puede meditar de manera activa, ¿sí? Y de pronto, sin quererlo, accediste a esa biblioteca y bajaste esa información y unos minutos más tarde, como tú lo describes, se te manifiesta acá en el plano físico la explicación, el por qué, el para qué de todo lo que tú estabas viendo en ese momento, en esas imágenes o en esos sentires que llevaste a tu interior o que percibiste en tu interior. ¿Sí? Entonces, para que entendamos un poco más esto, esta es la puerta de entrada. Entonces, cuando hacemos comunicación telepática, la telepatía justamente es una habilidad y es una de estas habilidades que estoy mencionando, es uno de estos sentidos. La telepatía es, a mi modo de ver las cosas, no me crean, sí, realmente no me crean a mí porque no estoy diciendo la última palabra, ni espero decirlo, simplemente es lo que a mí me ocurre y lo que de pronto nos ocurre a muchos que estamos en este camino. Eh, la telepatía para mí es el lenguaje universal, es el lenguaje universal. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, ¿cómo decirlo, digamos, en palabras más entendibles? Estamos en unos planos de conciencia, digamos, en planos o en, ¿cómo decirlo? En unos estados meditativos, digámoslo así, empezamos a tener, científicamente esto se denominan, es lo que se llaman estados alfa, estados teta, que son, digamos, comparables con el sueño REM, el estado cerebral en el que se encuentra toda nuestra biología neuronal y toda nuestra cabeza cuando estamos en ese sueño profundo. Allí estamos en unos estados alfa, teta, dependiendo pues de la configuración y de lo que esté pasando allí, son unos estados meditativos, unos estados de conciencia diferentes. Y ahí podemos entonces tener acceso a clarividencia, a clariaudiencia, a este clariconocimiento. Se me escapa el nombre coloquial que se le da a otra de estas claris. Conozco a un amigo que la tiene, él te ve a ti directamente y te dice, uy, tú hace 50 años viviste tal cosa, hace 5 años viviste tal otra, tú en una vida pasada moriste de tal manera. ¿Vidente medio? No, ¿Vidente? es simplemente una de estas habilidades, Okay. es simplemente una de estas habilidades, ¿ya? En que él simplemente con verte o tocarte le llega a su percepción, a su campo, le llega toda esa información y él entiende qué está sucediendo contigo y él inmediatamente asocia porque tienes un dolor en el cuello, porque tienes, sí, o sea, y él es una persona que se dedica a esto, él es un médico y tiene, digamos, también se ha dedicado mucho tiempo a estudiar toda esta parte, a entrenarse también, a dedicarse a una vida espiritual y él, por ejemplo, tiene esta habilidad. Ahora que tú mencionas, por ejemplo, el tema de los videntes o de la mediunidad, es otra habilidad, simplemente en donde yo, más allá de canalizar, lo que estoy haciendo es permitir que estos planos superiores empiecen digamos, a recibirse en este plano material que yo estoy ocupando acá. Y yo, digamos que permito que en algún momento seres, almas, o energías o partes de ellas, digamos, a través de mí exterioricen información, sea de manera verbal, sea de manera corporal, etcétera, etcétera. Eso es una habilidad más, simplemente. Digamos que esa es una forma de canalizar un poco más alta, un poco más fuerte que como lo haría uno mentalmente. La canalización es otra, la canalización es, digamos, una de las etapas, tal vez, de la telepatía. Cuando yo estoy comunicándome con un animal, también puedo estar comunicándome con un ser, con un maestro ascendido, con un ser, digamos, de planos superiores y puedo canalizar, ¿sí? Lo que pasa es que esta parte es muy delicada, eso sí es muy Sí, delicado. Cuéntame. sí, es que estamos hablando ya temas muy profundos, o sea, hay personas aquí que en su vida habrán escuchado sobre este tema de evidencia y todas esas cosas, pero digamos acá lo que hay que aclarar es que estamos compartiendo información con todo el respeto, respetando creencias, credos, religiones y todo. Simplemente, pues, que cada cual resuena con lo que tiene que resonar de esta información, la idea no es imponer,
simplemente estamos compartiendo nuestras experiencias, en este caso tú como terapeuta y en este caso pues que te comunicas con los animales, que me pareció muy lindo eso, y creo que de cierta forma como tú lo que tú decías, todos tenemos ese don de comunicarnos con ellos porque lo sentimos, sentimos su energía, sentimos su amor. Y entonces creo que también eso hace parte de ir desarrollando ese don. Pero ahora que estás mencionando el tema de que son maestros, no sé si me entendí bien, que maestros ascendidos que pueden estar dentro de ese cuerpo de ese animal. O sea, yo pensaba, o sea, en mi ignorancia, de que esa alma o ese espíritu que habitaba en ese cuerpo de ese animal era un alma que estaba, como se dice, primípara, y que estaba en el medio de la experiencia humana para poder evolucionar, para reencarnar en humano. No sé si eso en parte es cierto, es un pedacito de esa verdad, ya que tú te comunicas con ellos, ¿qué información te han suministrado estos animales? Vale, a ver, esta parte es muy interesante. A ver, hago una aclaración. Cuando hablaba de maestros ascendidos, no tiene nada que ver con que estén encarnados en perros o en animales, digámoslo así. No voy a decir que no se pueda dar, podría pasar, ¿sí? Pero no he tenido la oportunidad de conocer un alma de un nivel tan alto, digámoslo así, o una energía de un nivel tan alto ocupando un cuerpo de un animal. Muy interesante la pregunta que me haces, porque es completamente opuesto y es muy natural ver esa percepción. Yo también la tenía desde hace muchos años, desde niño. Uno cree que el animal está evolucionando para llegar al nivel de evolución que tengo yo como humano y encarnar en un cuerpo humano. Y resulta que es todo lo contrario. Si un animal si el alma de un animal intentara encarnar en el cuerpo de un humano, o sea, intentara tener una vida humana, no, No o sea, puedo. por configuración y por muchas cosas, por frecuencia, por muchísimas cosas, se le dificultaría demasiado, ¿sí? Porque nosotros somos demasiado densos, nosotros tenemos una experiencia demasiado densa y resulta que ellos han pasado ya por la experiencia humana y ellos están mucho más evolucionados que nosotros, están mucho más adelante que nosotros. Te pongo un ejemplo para que entendamos esto fácilmente. Cuando nosotros encarnamos en esta experiencia humana, venimos a experimentar muchísimos aspectos, celos, ira, depresión, o sea, ¿qué venimos a hacer? Justamente a eso, aprender a gestionar nuestras emociones. Y dentro de esa gestión de las emociones vamos, digamos, aumentando nuestro aprendizaje y vamos llegando a unos niveles en donde aprendemos que el amor es el estado de conciencia donde deberíamos estar y vibrar desde ahí, desde el amor, desde aspectos como la incondicionalidad, como la compasión, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que a un perro se le dificulta vibrar en amor? Para nada, para nada. Un perro viene a mostrarnos el amor incondicional. Un gato, el gato es el animal que viene a enseñarnos amor sin arraigo, amor sin posesión. El gato te ama, pero no te lo demuestra de manera expresiva 100%. Es que dicen que los gatos son muy independientes, es que el gato no, ¿cierto? No, mentiras, el gato ama, pero es que el gato ama a su manera, el perro ama a su manera, y las dos son, digamos que son situaciones que deberíamos interiorizar como humanos para aprender del amor. ¿Cómo amo incondicionalmente, pero cómo amo también de manera independiente, sin posesión, sin invadir, sin, ¿cierto? Entonces, mira los dos Andrés, aspectos a nivel emocional, desde ese punto este de tema vista. está tan emocionante y a medida que vas hablando se me van llegando las preguntas. Bueno, yo conecto con todos los animales, pero hace muchos años no podía conectar con los gatos por el tema ya físico, de alergias y todo, pero ya trascendí ese tema. ¿Qué tan cierto es que los gatos tienen como, están más conectados con niveles de conciencia superior? Y que sí, y muchas veces estas personas que son angeólogos o bueno, canalizan mensajes y todo, dicen que cuando un gato está presente, y yo también lo decía desde la ignorancia, ya que tú manejas el tema, ellos están ahí para transmutar energías densas. ¿Es verdad o no? ¿Cómo es ese tema ya que te comunicas con ellos? Digamos que sí, ellos tienen en su glándula pineal mayor cantidad de cristal.
para entenderlo de alguna manera, es algo parecido como al cuarzo. Entonces, la configuración biológica de ese animalito hace que ellos, a través de su glándula pineal, tengan un canal mucho más directo con planos superiores. Por ende, ellos, te pongo un ejemplo, yo prendo una vela de incienso y me llegan las dos gatas aquí. O sea, automáticamente yo estoy haciendo limpieza energética, estoy haciendo alguna terapia, y aparecen las gatas. A ellos les encanta todo lo que tenga que ver con el tema espiritual. ¿Sí? Entonces, por lo general, yo en mis redes sociales, hasta ahora he compartido, lo que pasa es que apenas empecé con redes sociales porque esto no lo estaba haciendo de manera pública, pero empecé ya a compartir un poco eso, los aspectos espirituales del gato, los aspectos espirituales de los perros, por decirte algo. Cada uno trae unas configuraciones. Por ejemplo, las aves traen también unas configuraciones biológicas y unas misiones espirituales muy particulares. Los cetáceos, por ejemplo, las cucarachas, las hormigas, o sea, aquí hay, aquí hay mucha tela para cortar, No, como tú lo dices. mucho. ¿Sí? Live es lo que va a haber este año, Andrés. Yo no sé usted cómo va a sacar espacio en esa agenda, pero una vez al mes espero que nos puedas acompañar en este espacio porque de verdad que cada vez que hablas se van desprendiendo más subtemas, más temas muy interesantes. Pero antes de continuar, recuerda que hay personas que también están participando con preguntas y aquí es Gabo, acaba de preguntar, ¿por qué los perritos tienen el don o el poder de ver seres sobrenaturales? ¿Qué tan cierto es eso? Por lo general, sí. Por lo general, a ver, para que entendamos un poco esto. Se escucha mucho desde hace un tiempo para acá hablar de dimensiones. Se escucha mucho que se dice que es que estamos en la tercera dimensión o en 3D y que la humanidad va a pasar a 5D y que la Tierra va a pasar a 5D. Bueno, se habla mucho de las dimensiones por los últimos meses o en las últimas, tal vez hasta en los últimos años. Para que entendamos un poco esto, las dimensiones son estados de conciencia, ¿sí? Pero las dimensiones también tienen unas manifestaciones a nivel, digamos, de planos astrales. El perro, el gato y otros animales tienen esa multidimensionalidad desde un aspecto mucho más evolucionado que nosotros. Como te decía hace un rato, si yo puedo entrenar mi clarividencia a través de mi glándula pineal, a través de ejercicios de meditación, a través de muchos ejercicios que me permiten empezar a expandir esa habilidad, ese sentido de esa clarividencia, puedo, como preguntaba la persona, empezar a tener percepción de otros planos y de otros seres que de pronto se conocen como sobrenaturales, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo allí? Y lo que estoy haciendo es accediendo a unos niveles de frecuencia y a unos niveles dimensionales un poquito más arriba. Para mí como humano, ¿sí? Digamos que yo también vengo configurado, por lo general, con esa predisposición. Los niños, entre más pequeñitos, por lo general los niños traen todos estos sentidos activos. Lo que pasa es que la sociedad, nosotros como padres, el colegio, todo, empieza a hacer que esos sentidos se vayan apagando. Pero nosotros podemos hacerlo, podemos reconectarnos, digamos, a través de la meditación y a través de muchísimos ejercicios que tienen que ver con todo este tema meditativo y hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, para que lo entendamos un poco de manera más clara, lo podemos hacer como humanos y podemos llegar a tener unos niveles de experticia, digámoslo así, o de expansión en esas habilidades muy altos. Los perros ya traen esa configuración por defecto a esos niveles altos, ya, o sea, así. Los gatos igual, por decírtelo de alguna manera. Entonces, para ellos es muy fácil porque sus misiones álmicas vienen involucradas allí, en contención, en acompañamiento y en protección para enmarcarte un poquito lo que tiene que ver en común, misiones de gatos, misiones de perros con respecto al ser humano, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Por supuesto. No tiene nada que ver con lo instintivo o con lo que se conoce, pues, desde el punto de vista teológico. Pero desde el lado espiritual, esas son como cosas en común que ellos traen. Ok, como decía una amiga por ahí, tacho, tacho. Aquí hay ya gente que está empezando a participar con preguntas. Aquí Rafael Villanueva está preguntando lo siguiente. ¿Los animales pueden sentir la muerte de su amo? Y si lo hacen, ¿cuáles pueden ser sus comportamientos?
A ver, sentir la muerte, a ver, aquí es que aquí hay otro, este es otro tema y es, yo creo que no nos da para un live, sino por ahí para 3 o 4, y es la Wow, muerte. súper Es la interesante. muerte. A ver, Pero digamos, la muerte, vamos como a darle como una pinceladita a esa respuesta para Rafael, para que no a se ver, quede ahí con la inquietud. perfecto, para que lo pongamos un poco en contexto. Nosotros hemos romantizado la muerte a un nivel tan, pero tan dañino y tan tóxico para nosotros que se vuelve un tabú. En muchas culturas es un tabú hablar de la muerte. Bueno, sí, yo no voy a entrar en ese tema en este momento en particular porque creo que, como te digo, es muy largo. La muerte, desde el punto de vista espiritual, es el fin de un ciclo para comenzar otro ciclo más. ¿Sí? Y los animales lo perciben así. ¿Sí? Por lo general uno ve que el perro cuando va a morir, si tiene una enfermedad o si tiene alguna situación donde el perro se da cuenta que ya llega su momento, él se aísla y se va lejos del humano para morir solo. ¿Sí? El gato a veces suele hacer algo similar. Pero ¿por qué sucede eso? Porque ellos entienden y son conscientes que a nosotros el tema de la muerte nos mueve el piso. Pero para ellos esto es algo muy natural. Sin embargo, cuando uno a veces hace comunicación con ellos para indagar sobre temas que tienen que ver con la muerte, ellos mismos desde un plano muy instintivo dicen no tengo idea. ¿Por qué? Porque en realidad no lo saben. Desde un punto de vista más espiritual, te responden casi lo mismo, pero te dan una respuesta un poco más de maestría, digámoslo así. Ellos no te van a decir una fecha, ellos no te van, nada de eso porque esa información, digamos, ellos no tienen acceso a esa información, por decírtelo de alguna manera. ¿Qué sí pueden hacer ellos? Los perros, por ejemplo, en la bioquímica del cuerpo del ser humano están implícitas las hormonas, están implícitas muchísimas sustancias químicas que estamos segregando constantemente. Y el perro tiene la capacidad de percibir por su olfato, de manera instintiva, de manera física, ese tipo de situaciones. Cuando una persona está enferma, puede segregar unas hormonas, unas sustancias, una bioquímica muy particular y el perro entiende qué está sucediendo ahí y por eso incluso se entrenan perros para detectar y para asistir a personas pacientes de cáncer, por ejemplo, porque eso se da, eso en este momento se hace. Se entrenan perros para asistir a pacientes depresivos o con problemas psiquiátricos o problemas similares, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el animal a través de su olfato percibe ese tipo de cosas. Pero que el animal sepa cuándo el humano va a morir, si llegara a saberlo incluso, no te lo va a decir. No te lo va a decir porque, como te digo, hemos llevado el tema de la muerte a un nivel tan incluso tóxico para nuestra propia emocionalidad que el animal consciente de eso nunca te va a transmitir una información que te va a hacer vibrar en miedo, en angustia, que te va a desequilibrar. Nunca el animal te va a entregar esa información. Entonces, por eso a veces ni siquiera ellos lo saben, porque para ellos eso es algo prácticamente sin tanta relevancia como se le da a nosotros. Tengo otra pregunta porque ya el tiempo, mira, se pasó 40 minutos volando, como segundos. Ya que estás hablando del tema de que las mascotas, los perros, los animales tienen un espíritu, un alma, y está esa alma experimentando, digamos así como nosotros en este planeta, de las emociones para su evolución, pero dices que ya los animales ya tienen un poquito de nivel de conciencia más alto que nosotros los humanos, porque esa alma de esos perros eligen situaciones tan caóticas como por ejemplo dar con dueños que los maltratan, perros que viven en la calle, que sufren mucho porque el alma eligió ese aprendizaje o tú qué información has recibido de parte de ellos, porque algunos eligen ese camino. Esa es una pregunta muy difícil de responder Okay. porque, a ver, te lo pongo en un contexto. Una persona que vemos, por ejemplo, casos, un bebé, un bebé humano que nace, es abandonado por su mamá, lo tiran en una bolsa, o sea, lastimosamente son noticias que a veces uno tiene que recibir y darse cuenta que sucede y que uno se pregunta, pero ¿por qué sucede eso?
van y lo abandonan, lo tiran en una bolsa y alguien lo encuentra, rescatan a ese niño y lo lleva, le dan tratamiento médico. Pregúntate por qué esa alma encarna en ese bebé a tener esa experiencia. Una pregunta difícil de responder y desde el mismo punto de vista lo hacen los animales. Entonces, difícil de responder, ¿por qué? Porque es que aquí no se puede generalizar. No es que el animal venga a evolucionar como tal allí, ¿sí? Sino que hay muchas aristas involucradas en esto. Y por lo general son respuestas demasiado enfocadas en un contexto alrededor de quienes están viviendo esa experiencia o están aprendiendo esa experiencia. Recordemos que por principio universal, por leyes de correspondencia, por muchas leyes universales, nosotros estamos viendo para reflejarnos en lo que estamos viendo o para aprender de lo que estamos viendo. Entonces, muchas veces son aspectos que vienen a mover emociones, a mover fibras para que los que están alrededor trasciendan esa situación y se vea una evolución a través de esas situaciones, como te decía yo con el caso del bebé humano. Situaciones que pasan así, pero vuelvo y te reitero, o sea, aquí yo no puedo dar una respuesta A, B, C o D porque pueden haber 1000 respuestas y todas pueden ser válidas con respecto a esa pregunta. Por eso es tan complejo, digamos, abordar ese tema. Y no hay una respuesta puntual para... Ahí sí te puedo decir que no hay una respuesta única para ese tipo de situaciones. Es muy complejo. Ahora estabas mencionando, como para ir enfocando y haciendo el cierre del tema, de que uno puede desarrollar ese don o esas técnicas o esos ejercicios para, como el tema de disciplina, ¿sí? Para activar esos dones. ¿Tú podrías darnos unos ejemplos, consejos para las personas que les gustaría como ir desarrollando ese don o hay que respetar el libre albedrío del alma? ¿Tú cómo podrías como dejar como aprendizaje de este tema como tal para ir haciendo el cierre? A ver, yo lo primero que yo recomiendo es lo que siempre se nos ha dicho. Nos lo dijo el Maestro Jesús, nos lo ha dicho Buda, nos lo han dicho muchísimos maestros históricamente hablando de todo lo que está documentado y siempre se nos dice exactamente lo mismo. La respuesta está en tu interior. Uno siempre está buscando respuestas afuera y las respuestas están acá adentro. ¿Qué quiere decir la respuesta está en tu interior? Y aquí abro un pequeño paréntesis para tratar como de exteriorizar algo que, como tú lo decías hace un momento, nos estamos metiendo en niveles muy profundos y justamente abro este paréntesis para explicar el por qué lo hago. Es porque muchas personas tenemos 1000 preguntas, 1000 situaciones, 1000 cosas acá y no somos capaces de pronto de exteriorizarlos o hablarlas porque esto se vuelve tabú. Y resulta que, qué más bonito que poder empezar a normalizar la espiritualidad. Qué más bonito que poder empezar a normalizar la evolución de conciencia en los seres humanos y en otros seres. Entonces, por eso digamos que aprovecho la oportunidad para abordar un poco otros niveles que van un poquitico más allá de lo que normalmente de pronto se puede hablar públicamente, digámoslo así. Entonces, ¿qué te puedo yo aconsejar o qué le puedo aconsejar a cualquier persona? Desde esa premisa de maestría que nos han entregado a nosotros todos estos maestros tan hermosos que hemos tenido en nuestro camino y que nos han venido a enseñar tantas cosas hermosas. La respuesta está en tu interior, que es meditar y conectarme con mi corazón, ¿sí? Dejar un poquito esta mente egoica y empezar a trabajarla también desde la meditación para aprender para qué me sirve, pero darle también más relevancia a este que está acá, ¿sí? Este que está acá se convierte prácticamente en un modulador que es el que me conecta con otros planos, conmigo mismo, con mi yo superior, con muchas otras cosas, y de ahí se empiezan a abrir muchas posibilidades dentro de este contexto de las claris, dentro de las percepciones extrasensoriales, multidisciplinares, o sea, de todo esto que de pronto medio indagamos, medio hablamos por allí, todo parte, te conectas aquí. Conectándote al corazón, conectándote con esa fuente, con ese Dios, con ese gran espíritu, con ese universo, como lo quieras llamar,
y conectándote abajo con esa madre tierra tan sabia, con ese espíritu tan hermoso y con esa sabiduría tan ancestral que tenemos debajo de nuestras plantas de nuestros pies. Esa conexión de estos, digamos, de esos tres elementos que están allí, te van a permitir interiorizar y empezar a encontrar respuestas. Entonces, mi mejor consejo en este momento es no busquemos comunicarnos con X o Y cosa o X o Y animalito, sino empecemos a buscar comunicarnos con nuestro propio interior y desde ahí empezarán a salir muchas respuestas que van a mejorar justamente todo este camino de evolución espiritual que tenemos. Qué lindo mensaje para ir cerrando este tema. La verdad que la gente pues quedó, pensaría yo, muy contenta. Acá están comentando Luis, Ariel. Bueno, participaron muchas personas porque la verdad que este es un tema de interés para todo el mundo y espero que sigamos continuando y profundizando en muchos más temas, Andrés, en este espacio. Por acá Joana Mandalas, que todos somos uno, efectivamente así es. Y antes de ir cerrando, me causa mucha curiosidad, yo soy muy curiosa, Andrés, veo que allá en el fondo de la pared tienes como un estilo de mandala, como una huellita de pie de perrito, que hace rato estoy con esa fijación, no sé si interpreté bien la figurita o me equivoco. No, sí, es una interpretación, ese es un regalo que me hizo mi esposa. Son, digamos, unos tejidos que simbolizan los 7 chakras. Ahí no se alcanzan a ver bien, pero es un trabajo que ella me regaló. Pero pues, no está la, digamos, no está la huellita como tal ahí, pero también a mí me ha parecido en algunas ocasiones creer verlo cuando paso, cuando entro. Entonces, en realidad no está, pero pareciera. Pareciera, sí. Bueno, acá yo creo que hay mucha gente que quedó con muchas preguntas o quiere hacer consultas contigo. No sé si tú trabajas haciendo terapia con los animalitos, cómo trabajas ese tema, cómo la gente te puede ubicar en redes sociales, tu contacto de WhatsApp. Pues es el momento de la pausa, perdón, la pauta publicitaria. Vale, a ver, yo aprovecho justamente y trato de hacerlo lo más corto posible. Sé que de pronto no hablamos directamente de en qué consiste la comunicación telepática y quiero abordar eso para que también entendamos qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con este recurso, con esta herramienta, ¿cierto? ¿Qué es la comunicación telepática con animales? Sencilla y llanamente, entrar en una especie de campo, digámoslo así, vamos a denominarlo un campo cuántico, un estado de conciencia. Es como que yo le dijera al perrito, veámonos en tal lugar y nos sentamos a conversar y él me dice, perfecto. En ese lugar, ¿sí? Desde ese estado de conciencia, yo puedo preguntarle, así como lo estoy haciendo contigo en este momento, interactuando verbalmente, puedo hacerlo con él y él me responde. Y esto está desde el punto de vista telepático, ¿sí? Pero resulta que aquí ellos también me permiten a mí otro tipo de información. Es decir, a mí me pasa algo con el animalito, de pronto yo siento un dolor acá, o un dolor en la cabeza, o un dolor en una pierna, y vengo y consulto de pronto ya al final al humano, ven, el perrito tiene, ay, sí, es que tiene como una otitis, yo pilas porque es que no es una otitis, es una otitis interna, la sentí muy adentro. ¿Qué me está entregando el animal? Me está entregando allí la clarisintiencia, ¿sí? Me está permitiendo sentir a través de él qué está sucediendo en su organismo. A veces también hay sensaciones energéticas como confusión, como emociones que me entregan esa información no verbal, sino que me permiten sentirla. También me permiten ver, me muestran visualmente otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente la información ellos me la entregan en lo que nosotros podíamos tener identificado como una verbalización de doble vía, sino que hay mucha más información que me pueden entregar. Entonces, desde ese punto de vista, mira el recurso, lo valioso que se vuelve. ¿Por qué? Porque nunca, por ejemplo, va a reemplazar un diagnóstico veterinario, pero sí me puede ayudar a complementar un diagnóstico o un tratamiento veterinario, por ejemplo. Porque puedo estar sintiendo directamente a través del animalito lo que él está percibiendo en esa situación de enfermedad, por ejemplo. Y ahí sí lo aclaro, nunca yo puedo
querer buscar una respuesta desde la comunicación telepática a un tema de salud del animal. Jamás. Primero abordamos ese tema con el veterinario y luego sí miramos si se requiere desde la comunicación. Pero, por ejemplo, ahí te muestro un para qué, ¿sí? Una de las, digamos, de las razones por las cuales también se puede usar este recurso. Entonces ahí empiezo a percibir información de esta índole. ¿Para qué, por ejemplo, no se debe usar esto? Sencillo, yo no, o sea, yo no le voy a recibir a una persona que me quiera consultar una pregunta, hey, pregúntamele a mi gato si mi esposo me monta los cachos. No, lo siento, pero no. Yo, o sea, el animal lo respetamos. Yo no voy a buscar al animal para preguntarle ese tipo de cosas. Si tienes esas dudas, ve y las hablas con tu esposa o con tu esposo. Y, sí, o sea, ese tipo de preguntas no. Al animal se le respeta, ¿sí? Y esa es otra situación. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, hay preguntas que vienen, y esto es bien interesante. Oye, pregúntale al perro por qué le tiene miedo a la escoba. Y entonces lo que yo puedo hacer allí es ir y escarbar en esa psiquis del animalito, y el animalito de pronto le estalle allí una partecita, un gatillo emocional, y lo que hago es pasarle un mal momento al animal. Entonces, esa no es la pregunta. Yo puedo reformular la pregunta para buscar entender en dónde está la causal de un trauma o de un comportamiento, de una conducta X, ¿sí? Pero de otra manera. Y desde ahí venir luego y decirte a ti, mira, al animal, por ejemplo, no tiene la manera de gestionar la cantidad de energía que tiene en casa todos los días, hay que sacarlo más seguido, hay que contratarle un paseador o hay que contratar una escuela para que lo lleven, o sea, ese tipo de cosas se pueden hacer, pero no deberíamos ir a buscar meter el dedo en la llaga cuando hay situaciones por sanar, porque para eso no es la comunicación. Entonces, ¿qué pasa aquí en la comunicación? Por lo general, la persona me consulta, yo le entrego una especie de consultoría previa en donde le explico todo esto que te estoy contando a ti, que le estoy contando a nuestros seguidores en este momento en el live. Le explico muy bien en qué consiste todo esto, cuáles y cómo deberían ser las preguntas que le vamos a dirigir a ese animal. Entonces la persona elabora como ese cuestionario y yo luego, terminada esa reunión, luego abro ese espacio de comunicación donde tienen que haber, ahí hay también unas variables, hay unas características que están implícitas, el estado de ánimo del animal, el estado de ánimo mío también tiene que ver. Hago esa sesión de comunicación con el animal y terminada la sesión de comunicación, vuelvo me programo con la persona en una nueva reunión virtual y allí le entrego a la persona toda la información y si es el caso le entrego recomendaciones y conclusiones como te decía hace un momento, en caso de que se necesite una terapia para ayudar al animal a gestionar o a solucionar X o Y situación. No, pues de verdad, gracias Andrés por compartir esta súper valiosa información. Pero entonces, bueno, las personas que desean hacer sesiones terapéuticas contigo, ¿dónde se pueden contactar? En Instagram, Facebook, WhatsApp. Vale, ¿Podrías compartir eso? perfecto. Perfecto. Bueno, por practicidad solamente atiendo vía WhatsApp en el número 301-610-9027. Ahorita trato de escribirlo por ahí en los comentarios. Me pueden encontrar en Instagram, en este momento la única red social que tengo es Instagram como @almasmaestras, ¿sí? Ahí me pueden seguir, me pueden contactar también por mensaje privado de Instagram si lo desean, o está el enlace en el perfil de Instagram que los lleva a mi WhatsApp directamente. No contesto llamadas, ¿por qué? Porque muchas veces estoy en sesiones y yo nunca interrumpo una sesión. Entonces, se puede, o sea, normalmente le pido a las personas que no me busquen por llamada telefónica porque es muy difícil que de pronto esté disponible en el momento y pueda responder. Es más fácil que me dejen el mensajito por WhatsApp y en el momento en que pueda yo con mucho gusto les respondo, los asesoro, les aclaro dudas, o sea, para eso estamos, para colaborarnos y para ayudarnos a nosotros y a ellos. Ah, listo. Yo acá aprovecho mientras que tú hablabas, ya compartí tu número de celular, WhatsApp, 301-610-9027 y el @almas maestras. Bueno, entonces cerramos este tema de comunicación telepática con los animales. De verdad, muchísimas gracias por esta información tan valiosa, Andrés, que pues una feliz noche y espero tenerte nuevamente en este espacio de conversaciones de valor entre amigos.
A ti por el Chao. espacio, te agradezco mucho. Gracias a todos. Una feliz noche para Feliz todos. noche a todos, Bendiciones. que pasen bonita noche. Hasta luego. Chao.